una gran civilización muy evolucionada, con mucha tecnología, y de repente caen todas las dimensiones y Jesús llega en esa época como para hacernos recordar. Pero Él también tiene que recordar, porque cuando llegamos a este planeta, al nacer aquí por un tema de campo electromagnético, nosotros se nos borra la memoria, porque la memoria está conectada con campos electromagnéticos como el de la Tierra. Y Ok. al estar aquí, ¡pum!, es como cuando tú pones una tarjeta de crédito en un imán que se le borra la información. Igualito. Así Nosotros llegamos a este planeta y se nos olvida de dónde venimos y quiénes nos somos y qué teníamos que hacer, se nos sabemos. olvida todo. Y eso le pasó también a Jesús. Por supuesto. Bienvenidos a la Escuela del Todo. Yo soy Leo Azarac y este es un espacio donde la realidad tiene infinitas posibilidades. La magia y la ciencia tienen un pacto secreto y cada episodio es una invitación para que descubras quién eres más allá de la historia de quién crees ser. Aquí no venimos a memorizar fórmulas ni a hacer turismo de autoayuda, sino a hackear la existencia. Exploramos la sombra, el doble, el árbol genealógico y todas las partes del alma para integrar lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Si la vida es una escuela, ¿por qué no aprenderlo todo? Desde la psicomagia hasta la neurociencia, desde el inconsciente hasta la manifestación de abundancia en todos los sentidos. Aquí rompemos los límites de lo conocido para que recuperes la memoria antigua de tu alma. Acomódate, suelta las expectativas, fluye en la intuición de tu corazón y prepárate para una clase donde el único requisito es estar vivo. Esta es la Escuela del Todo Podcast, donde cultivamos la certeza más allá de la lógica. Sabes, últimamente he sentido que muchas personas, tal vez tú también, están viviendo un momento difícil, de mucha presión, como si estuvieran en un tránsito de una fase a otra. No saben si están cerrando un ciclo o comenzando uno nuevo. Sienten que están en una especie de limbo, como si algo en su interior pidiera una pausa, pero no para descansar, que en verdad puede ayudar mucho, pero más bien su alma busca recordar quiénes son. Y es por eso que quiero contarte algo muy especial. Del 20 al 22 de junio, en el corazón de Alicante, España, voy a estar facilitando un retiro junto a mi hermana del camino, Lucy Munay Weyu, mujer medicina, sabia y poderosa. Lo hemos llamado solsticio ancestral, hogueras y ritos de transformación. Y no es un retiro más, es un reencuentro tribal contigo mismo, contigo misma. Va a suceder en la Maloca de los Abuelos, una maloca auténtica, construida con respeto a las tradiciones ancestrales, en un espacio que se siente sagrado desde el momento en que pisas la tierra. ¿Qué vamos a vivir? Un temazcal para entrar simbólicamente al útero de la madre tierra y liberar memorias físicas, energéticas y emocionales. Una ceremonia de cacao para abrir el corazón, despertar al niño interior y sentir el amor que todo lo abraza. Protocolos de biodescodificación diseñados para desbloquear los códigos de transformación que están guardados en tus órganos, especialmente en la etapa olvidada de la adolescencia, esa que guarda fuerza, creatividad y verdad. Y también vamos a recuperar la esperanza, esa que hemos perdido y que nos ha desmotivado. Este retiro une sabiduría ancestral, ciencia terapéutica y espíritu, y está creado para que reconectes con tu fuego interior, con tu futuro, con tu poder creativo, con tu cuerpo y con tu alma. Si estás en Europa y algo de esto te está tocando por dentro, es porque tu alma ya sabe que tiene que estar ahí. Entonces te invito a entrar a la página del retiro. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio y también en mi bio de Instagram. No vienes a sanar sola o solo, vienes a recordar que siempre estuviste siendo acompañado y guiado. Te esperamos con todo el corazón, del 20 al 22 de junio, en la Maloca de los Abuelos, en Elche, Alicante, España. Solsticio ancestral. Amada tribu de las partes del alma, caminantes cuánticos.
Ya encendimos el incienso, la velita y el micrófono para recibir a una maestra como invitada en este episodio número 11 de la Escuela del Todo podcast. Abjini Shamanik, mujer medicina, artista, hipnoterapeuta y viajera del corazón, vive profundamente conectada con la Madre Tierra y su poder sanador. Ha explorado las profundidades de las prácticas chamánicas, los cantos ceremoniales y la sabiduría ancestral. Cuando la retraté en 2011 para la serie fotográfica Caminos Cuánticos, sabía que canalizaba mensajes de ballenas y delfines. Ha organizado viajes iniciáticos y de poder a los templos egipcios, a India o a la Sierra Nevada de Santa Marta para aprender con los hermanos mayores, los mamos Coji y Arahuacos. Quise invitarla para hablar de Jesús y explorar en una mirada mística, esotérica, cuántica y multidimensional de su camino. Esta conversación que grabé el día Jueves Santo ha sido un manjar de información sagrada para comer y beber todos de él, como dijo el maestro. Lo he editado durante su calvario y publicado el domingo de resurrección. Hablamos mucho de la ascensión de Jesús en su cuerpo crístico, que sucedería 40 días después de la resurrección, y del conocimiento ancestral que se esconde detrás de dicha maniobra cuántica. Extraterrestres, discos solares, la Inmaculada Concepción, el cuerpo K, Tantra, esenios, desconexión de Pachamama y borrado de la historia de María Magdalena por parte del patriarcado. Ha sido un caudal de información y de energía lo que hemos manejado, y por eso preferimos compartir contigo esta entrevista en 2 entregas. Sin más, que disfrutes tanto como yo de esta entrevista. Aquí tienes la primera parte. Abjini Arraiz, bienvenida a la Escuela del Todo. Mil gracias, de verdad, súper feliz de estar aquí contigo, Leo, en este podcast tiene ese nombre tan interesante, la Escuela del Todo. Es un podcast en el que yo siento que todos somos maestros. O sea, quizás alguien aprende de nosotros escuchándonos, pero créeme que yo aprendo muchísimo de todas las personas que invito o de lo que comparto o de las cosas que las personas comentan. Entonces, es así como que todos somos maestros. Y por eso buscamos ese camino hacia la certeza más allá de la lógica. Y estoy súper agradecido de que hayas aceptado esta invitación, Abjini. Me honra compartir contigo. Hemos compartido en otros momentos. Te considero una de mis maestras con mucho amor Gracias. y respeto. Y este episodio está saliendo domingo de Ascensión, ese día en el que ya el Maestro Jesús se ha mostrado en su cuerpo crístico, ya ha dado una enseñanza y ha demostrado que eh, esa, esa capacidad, esa maniobra energética que podríamos decir incluso hasta chamánica, de ser en el cuerpo de energía una referencia de un camino que todos pudiéramos lograr. De alguna forma él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ustedes pueden lograr también las cosas que yo he logrado, hacer milagros, sanar, ayudar, ser coherencia y referencia. Si él no hubiera podido lograr nada de esto, si él no hubiera hecho un camino místico, un camino de autoconocimiento, un camino de despertar. Y por eso he querido conversar contigo hoy, Abjini. ¿Qué sabes acerca de ese camino misterioso y oculto de Jesús? Bueno, una de las cosas que obviamente sucedió es que Jesús fue a estudiar a muchas escuelas de misterio postdiluvianas, ¿verdad? Porque Ujú, Jesús nace en un momento en donde está comenzando una nueva civilización después de una antigua antidiluviana que era una gran civilización muy evolucionada, con mucha tecnología, y de repente
caen todas las dimensiones y Jesús llega en esa época como para hacernos recordar. Pero Él también tiene que recordar, porque cuando llegamos a este planeta, al nacer aquí, por un tema de campo electromagnético, nosotros se nos borra la memoria, porque la memoria está conectada con campos electromagnéticos como el de la Tierra. Y Ok. al estar aquí, ¡pum!, es como cuando tú pones una tarjeta de crédito en un imán que se le borra la información. Igualito. Así nos Nosotros llegamos a este planeta y se nos olvida de dónde venimos y quiénes nos somos y qué teníamos que hacer, se nos sabemos. olvida todo. Y eso le pasó también a Jesús. Por supuesto, solo los que vienen con conciencia crística, que nacen, digamos, físicamente de una madre humana como era María, Ujú. son a los que se nos borra la memoria. Si tú vienes y entras en un cuerpo, una energía superior, y te pide a ti, Leo, yo quiero compartir tu cuerpo para dar un mensaje, eso puede suceder también. Eso es lo que llaman los walk-in o los sembrados, pero eso es otra forma de llegar al planeta. Ahí comienzas a tener la memoria de la persona en la que entras y a desarrollar esa información y vienes con tu información. Eso es lo que son los Melquisedecs. Sí, exacto. Yo entiendo que Drúmbalo fue uno de ellos. He conocido a otros, o sea, Drúmbalo, personas sí, que no podían entrar desde bebé porque son almas muy grandes y que tenían que hacer acuerdos previos con el alma de la persona y entrar para que pueda cumplir con una misión, ¿no? correcto. Son como eh, contratos previos a la encarnación. Eso es lo que Pero llamamos una transmigración. exacto. Pero Jesús, si viene de una madre, que es importante Ujú. también saber el origen de María. María esta la preparan desde que nace para recibir esa conciencia. La preparan al Wow. punto de que ella entra al cuido de las sacerdotisas de la escuela de Isis, que tienen como lugares en el Imperio Romano, tienen como templos en diferentes lugares del Imperio Romano, y hay uno en donde María digamos, se desarrolla en Nazaret o en las afueras de Nazaret, que es conservado por el hijo de Herodes. Ok. Ese templo, de hecho, hay una historia que la sacerdotisa que está allí es la que, ah, una de ellas es María Magdalena, y que en algún momento tiene que casarse en matrimonio con uno de estos romanos para consolidar políticamente la situación. Porque nosotros tenemos una historia religiosa, bíblica, pero la parte política de toda esta historia es muy importante también. Sí, Ahí es muy estaban interesante. jugando el Imperio Romano y se estaba jugando las tribus de Israel, ¿verdad? Porque María Sí. viene de Sara, María, Ana y Ana fue la madre de María, ¿no? la abuela de Jesús, la madre de María, y la madre y la tía de Ana, que es Isabel, que es la madre de Juan el Bautista. Claro. Por Todo eso que es- son primos, Jesús y Juan. exacto, ese es el linaje que viene de Sara. Ok, ok, Y ese ok. linaje completo, ¿qué hace? Trae energía crística. Saben cómo traer esa energía. Y eso Ujú. viene de los egipcios, de Isis. Eso es lo que Jesús va a después a aprender. Este linaje también tiene que ver con los esenios, Sabjini. Fíjate que los esenios, yo no he encontrado como la conexión entre ese linaje con los esenios. Lo que yo sé es que José de Arimatea, que era el tío de Jesús, Ujú, era el protector de los esenios. ujú. Los esenios para mí vienen más bien como
de una rama mística de las tribus de Israel que comienza a vivir de una manera diferente, más conscientes con la naturaleza, porque era realmente lo que ellos hacían, su tipo de alimentación, se vestían solo de fibras naturales, de blanco, tenían como una forma de comunidad muy particular, que hoy en día sería maravilloso tener más información para poder conocer esas formas de agrupación que ellos tenían, ¿no? Como comunidad. Y hacían eso que tú decías de formar místicamente a los que venían a cambiar, a los que venían a Sí, darle esa otra energía a la tierra. sí, yo tengo entendido que los esenios vivían en comunidad, en tribus, guardaban muchos secretos de conocimiento, pero también formaban, era interesante porque eran como decir, tenían sistemas de comunicación a través de correos muy interesantes a través de pequeñas y pequeñas y pequeñas tribus. Entonces, la información, ellos guardaban información y compartían información. Entonces, que Jesús en su juventud estuvo con ellos y se formó con ellos. Y Juan el Bautista también. Ok, ok. Juan el Bautista era mucho más esenio que Jesús, porque Juan conserva la alimentación vegetariana, la pobreza, el voto de Mm, pobreza, de vestirse casi como con una especie de trapo o de guayuco, no ujú. sé cómo llamarlo. Una batica. No, ni siquiera, era como una especie de taparrabo. Ah, exacto, sí, Sí, él hay andaba de representaciones taparrabo. así que él Jesús estaba no, así. ellos venían de familias nobles, donde había mucho dinero y se vestían muy bien, o sea, Sí, con sí. unas túnicas de lujo. Pero Juan el Bautista era mucho más escenio que Jesús en ese aspecto, Era entonces más hippie. era más hippie. Qué bonito eso. Sí, pero Jesús no solamente, Jesús comienza como en esa etapa de muy pequeño allí, que es otra cosa que a María a los 3 años se la quitan a Ana y la Sí, llevan a los 3 años y la llevan al templo de Isis a formarse yo como tengo por ahí una sacerdotisa. memoria disculpa, te interrumpí. No, no, La llevan a los templos de Isis, sí, pero yo tengo por ahí alguna memoria, creo que en algunos evangelios apócrifos, y creo que fue algo interpretado o en algún libro de JJ Benítez, habla de seres que venían desde que María estaba niña, seres del espacio que venían o que no total. se presentaban como humanos y que la cuidaban, le daban un alimento especial, o sea que ella la estuvieron preparando desde niña para Totalmente. recibir Bueno, a Jesús. el arcángel Gabriel no es que se Ujú, le apareció un día y le dijo, bendita eres entre todas las mujeres. No, esa es una relación desde que ella nace. ujú, Él está claro, en el momento del parto, él está de Ana, que por cierto, que Ana tiene a María muy vieja ya también. así era muy mayor. 60 años, concepción inmaculada. Estamos hablando de que Wow. todos estos vienen así. ¿Por qué? Ponlo así. Hoy en día yo diría que puede ser inseminación artificial, que puede ser hecho a través de trabajo genético. Ujú, Sabemos cuál era la tecnología de los egipcios en esa época en ese aspecto, ujú, pero el caso es que místicamente lo vemos como concepción inmaculada. Isabel y Ana son mujeres mayores. sí. Joaquín, el marido de Ana, o el compañero de ella, ellos habían dado por, ya no tenían más hijos, porque María tuvo hermanos también, Ujú, mayores, porque ellos eran gente vieja ya, para tener hijos, ujú. vamos a ponerlo así. Hoy en día cualquiera puede tener hijos a cualquier edad. Y Ana también, y Isabel, la tía, la hermana de Ana, que es la madre de Juan el Bautista, también trabaja, hace concepción inmaculada, también viene así, que es algo que viene de la tradición de la escuela de Isis, cuando Isis concibe a Horus interdimensionalmente sin necesidad de tener a
Osiris al lado porque Osiris está muerto. Wow. Entonces estamos hablando de tres concepciones inmaculadas, Virginia. Bueno, no La de solamente Jesús, tres, si tú te la de pones María la y de la María de y Juan. la de Juan, sí, Wow. y la de Sara también. Sara, tú Ujú, sabes que con Abraham, Abraham tiene dos mujeres, Sara, que es la oficial, y una esclava, que es la no oficial. Y de ahí ujú, salen las dos religiones principales. El hijo de la no oficial es Ismael y de ahí viene el islamismo. ujú, ujú. Y el hijo, que no recuerdo el nombre, el otro hijo de Abraham con Sara, porque el tema de Abraham es que era que quería tener un hijo y Sara no podía tener hijo, pero ella también hace a los 60 años, porque dicen que la concepción inmaculada tiene que ser con mujeres que no menstruan. Wow. O sea que ya deben haber llegado a la menopausia en pleno para Total. que puedan tener esa experiencia. El otro hermano no era Isaac. Isaac, exacto, Exacto, son que es el dos origen del judaísmo. del judaísmo. Ujú. Gracias. Sí, porque ahí vemos el María, conflicto que todavía 2000 años después, o más de dos seguimos mil en años ese después, mismo tema, es seguimos lo en el mismo. mismo tema. Ujú, Eh, ¿Qué pasa con María? María concibe a Jesús a los 15 años, porque tampoco debe menstruar. Ah, claro, antes de que ella, Antes, antes de su antes, primera menstruación. exacto, antes. Entonces ahí en esa concepción no está con la información genética de la sangre de la menstruación, que bueno, entre otras cosas para los judíos sabes que tiene mucho que ver con muchas consideraciones ellos hacen hacia el tema de la mujer con la Ujú, menstruación. Pero sí. entonces ahí es que es concebido Jesús. Entonces esa primera etapa a Jesús también se lo llevan al templo muy joven. Ujú, Acuérdate que él va, ya a los 12 años es que él da como conferencias en el templo, pero mucho antes lo están llevando porque es la manera de formarlo también, hasta ujú, que desaparece y entonces ahí comienza ese periplo. Está donde los esenios, va a donde los celtas, José de Arimatea, que tiene los buques, lo lleva ujú, arriba a Inglaterra, a Avalon, ujú, baja donde los egipcios, es iniciado en la escuela del Ojo de Horus, que es la escuela ujú. que tiene toda la información, astronomía, matemáticas, geometría, esa es la parte científica. Pero entonces Todo está este conocimiento que, como dijiste al principio del podcast, era un conocimiento antediluviano, es decir, era un conocimiento atlante, era un conocimiento Atlante, antes de que la Atlántida se perdiera hace 12.000 y tantos años, 13.000 años, y ellos fueron guardando este conocimiento y se lo guardaron para muchos maestros y entre ellos a Jesús. correcto. Y una de las cosas, la otra parte de este conocimiento, que sería más el lemuriano, ¿verdad? Ujú, Que es el tántrico, es ujú, el de los sentidos, el de la percepción, el de la intuición, es la escuela de Isis. mm, Y wow. la ¿cómo decir? Am, una de las cosas que las sacerdotisas de la escuela de Isis era como uno de sus propósitos, era activar a través de la sexualidad sagrada el cuerpo K de los De los hombres, iniciados, de los de los hombres. iniciados, porque el círculo interno era de puras mujeres. Ahí estaba María, ahí estaba Isabel, ahí estaba Ana, ahí estaban todas esas mujeres en ese círculo interno. Ahí aprendieron ellas a hacer eso que hoy llamamos concepción inmaculada, pero que no sabemos si era otro tipo de mecanismo, procedimiento, porque no sabemos si en esa época existía la... De hecho, los Anunnakis ya habían pasado por aquí, o sea que Sí,
que podía ser manipulación genética también. Y en Egipto ellos dejaron mucha información. Claro, y en el Mahabharata se habla de los vimanas, que son los ovnis, y de toda la guerra, que fue una guerra atómica también. O sea que ya la tecnología se había vivido en este planeta, pero ya Muchas también veces, sí, muchas veces se había perdido. O sea, ya la humanidad había comenzado y terminado varias veces. sí, sí, Mira, hay eso. un aportecito aquí que me viene mucho una historia Sí, sí, que ahorita entiendo más con lo que tú me estás diciendo. Eh, Aquellos retratos que hice entre 2010 y 2012, que te hice a ti, uno de esos retratos de la serie Caminos Cuánticos. Otra de las retratadas, una amiga llamada Katiuska de Maracay, me contó una historia que era una historia increíble. Y como yo buscaba historias increíbles y buscaba magos, videntes, canalizadores, curanderos que me contaran historias para sentir y para retratarlos, ella me contó que cuando su esposo estaba vivo, ya había muerto años antes, muchos años antes. Su esposo estaba vivo, pero sus hijos ya estaban grandes y ya ella le habían hecho histerectomía y ya ella no tenía menstruación. Ahorita estoy armando el rompecabezas con lo que tú claro, me estás diciendo. Un día ella siente que está embarazada. Ella siendo una persona que siempre tenía que si visiones con los extraterrestres y veía cosas y sentía cosas y los hijos y el esposo, bueno, normal que Katiuska ahora está embarazada sin órganos porque eso es normal en la vida de ella. Se lo tomaron a broma. Pero la barriga iba creciendo y creciendo y creciendo con los meses. Llegó a tener una panza grandota en la que ella sentía que ella tenía un bebé allí y su familia lo vivió. Y yo hablé con sus hijos también, con sus hijas. Y un día de agosto, ella sueña que tiene ese bebé y sueña que vive con ese bebé, que de hecho lo recuerda con una tonalidad azul de su piel. Y recuerda que vivió con él y que lo crió hasta que él tuvo aproximadamente 10 años. Y que él, así como él, había muchos otros en esa dimensión, en ese lugar, ¿no? ujú, Y un día se despidió cuando ya había cumplido su misión de criarlo. Y se despidió de su hijo y despertó al día siguiente en esta línea temporal sin panza y supo que había wow, vivido eso en una línea temporal de un paralelo de la Tierra y supo también que esa era su misión y que como él, había muchos otros seres que venían a la Tierra y que tenían que venir aquí de esa manera para cumplir con misiones importantes. Durante muchos años, ya le perdí la pista, no he hablado más con ella desde hace tiempo, pero durante muchos años ella tenía contacto con él, lo sentía, podía sentirlo, sí, su presencia, cuando ella se sentía emocionalmente, ella podía sentir que él estaba cerca. Es un tipo de concepción que particularmente es sin menstruar. claro, claro, interesante. Sí, Es bien interesante porque, bueno, ella vivió esto como en una línea de tiempo diferente también, sí, porque esa es otra de sí. las cosas. Estamos viviendo ahorita como muchas líneas de tiempo paralelas, entonces hay mucha confusión. Sí, 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 hay mucha confusión porque nuestra Entonces, mente trata de entender, pero no todo se puede entender tan fácilmente. no es tan fácil entenderlo. Entonces, digamos que en esa línea de tiempo, ella tuvo ese hijo y lo crió hasta los 10 años. Y Ujú. la línea de tiempo tercera es probablemente una línea de tiempo más hacia el astral. Sí, Pero sí, es esta de posible. tercera, pues nada, estaba con su esterectomía. Sí, exactamente. Qué increíble, ¿no? Y bueno, Sí, ahí se le cruzaron esas dos líneas. se cruzaron esas dos líneas, Ujú. pero es interesante que son también seres que vienen con un objetivo grande. O sea, son seres que tienen una misión, Sí, como lo estamos hablando con Juan, con Jesús o con María, que también vinieron de esa manera, con esta concepción totalmente. inmaculada. Horus también vino así, Ujú. Horus también vino así. sí, y el,
uno de los persas, no me acuerdo el nombre ahorita, pero era como el rey del sol, también vino así, porque tiene mucho que ver, bueno, Zoroastro no, Zoroastro es anterior, es este, anterior. sí, pero por ahí anda. Ujú. Ellos, nosotros venimos del sol. Sí, sí. Es la Sí, única por eso los entrada. incas y la cosmovisión andina dice que somos hijos del sol. Total, total. Y la andina y la mexicana también. Sí, la mexicana también. Y los egipcios también. O sea, este señor que hace documentales, todas las civilizaciones antiguas hablan del sol como que de allí venimos, ¿no? Sí, El sol sí. es un portal de entrada al sistema solar. Ujú, ok. Es como la estación de metro. Se llega a la estación y de allí Llega se ahí y distribuye a ahí otros tú planetas y decides, otros bueno, voy a planos. resolver el tema X, me voy para Mercurio. Voy a resolver el tema amor, me voy para Venus. Voy a resolver Mm. mi tema de guerra, me voy para Marte. Edgar Cayce, lo llaman el profeta de El América, vidente durmiente, ajá, el profeta durmiente. el profeta durmiente, él hablaba de esto claramente. Ujú. Decía que cuando tú veas tu carta y, por ejemplo, tenías un Mercurio retrógrado, eso significaba que tú quedaste con un pendiente cuando Ajá, ok. pasaste por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, al planeta Tierra estamos viniendo los que teníamos un montón de materias de arrastre allí, estamos Ay, como Dios que mío. pagándolas todas al mismo tiempo, con Sí, lo que estamos viviendo ahora en muchos lugares, digo yo. sí. O los voluntarios que son las semillas estelares. Eso también, sí, porque Esas, hay muchos que han venido o quizá hemos venido en son, bueno, mándame que yo voy con todo a ayudar allá. exacto. Y bueno, y vives el proceso de pérdida de memoria, de llegar a una familia disfuncional, de tener que hacer terapia, de ver tu sombra, de toda esa historia en la que hemos estado metidos por tanto tiempo, sí. Sí, sí. Bueno, qué bonito cómo podemos ir viendo todo ese panorama así tan amplio. Entonces, bueno, en la escuela de Isis también tiempo después estuvo María Magdalena, ¿cierto? Yo he escuchado algo por allí. María Magdalena estuvo después, María Magdalena fue parte de esas sacerdotisas, ellas tenían como símbolo la serpiente, Ujú, se ujú. ponían unas pulseras con una serpiente que era la Kundalini, Claro, las expertas en Kundalini. claro, claro. Y eso venía de los lemurianos que eran la parte menos tecnológica de los atlantes, tenían otro tipo de tecnología, pero estaban conectados con la tierra, con los animales, o sea, Mm, había una comunión con la tierra y hablaban el lenguaje del corazón. ok, ok. Los Eh, lemurianos vienen siendo, bueno, la parte ancestral, pero los asocio más precisamente con la cosmovisión andina, con la parte del sur, el sur del sí, porque planeta. realmente se dice, ahora los llaman lemurianos, pero realmente eran la primera civilización, se llamó Mu, que Ok. estaba en el Pacífico, que es lo que queda allí de Hawái, todas esas islas, ¿no? Isla de Pascua, Isla de Pascua, toda esa zona. Ok. sí. Y que obviamente llegaron del Pacífico a Sudamérica. Ujú. Y de ahí vinieron las primeras civilizaciones pre-incaicas, ¿no? Exacto. Este, Sí, como la de que está arriba en Bolivia, Tiahuanaco, Tiahuanaco. ajá, Tiahuanaco, sí. Ese es preincaica, no se sabe quién hizo eso. Sí, y es muy avanzado. Era muy avanzada, tienen una cantidad de tecnología de unión de las piedras con que nos imposible con martillito, Hoy en día hacerlo, claro, sí, sí. Y piedras muy pesadas y muy al parecer pesada, eran templos muy grandes. muy grandes, muy grandes. Entonces, los lemurianos vinieron por allí, también llegaron a la parte oeste de los Estados Unidos Mm, y llegaron también, dicen que se fueron en el Monte Shasta a una ciudad intraterrena ok. que se llama la ciudad de Telos.
yo he vivido experiencias allí de conexión con esa ciudad. Cuando estás allá es mucho más fácil, obviamente, pero lo puedes hacer en cualquier lugar, porque Tú vas con frecuencia, tengo entendido que he ido varias próximamente vas veces. a ir y que llevas grupos, haces viajes iniciáticos Sí, en Monshasta. sí, he ido varias veces. Ahí tuve una experiencia con María Magdalena muy intensa también, porque es como que el velo está muy fino y los maestros ascendidos están más cerca, entonces puedes Ok, conectar de otra forma. ok, Es y también está la frecuencia de en la ciudad de Telus está el disco solar que tiene la ley del tiempo, que es ok. la verdadera ley del tiempo que nos sincroniza con la ley galáctica, porque nosotros estamos en una ley que no, la ley del tiempo que nosotros tenemos no es real. Ujú. Yo tengo entendido que en cuanto a la forma de medir el tiempo, a la humanidad le han desconectado en varias oportunidades esa, o sea, le han desconectado de la ley verdadera del universo, Sí, como por ejemplo el calendario gregoriano, que sí, antes teníamos un calendario más acorde, como por ejemplo el calendario maya con los 28 días de las 13 lunas y todo eso, eran más acordes, y que incluso la frecuencia energética del ser humano ha cambiado a raíz de eso, porque lo ha llevado a desconectarse de la Tierra. ¿Es eso cierto? yo siento que parece ser cierto, ¿verdad? Ujú, ujú. Eh, Eso sucede a partir del momento en que comienza el, el patriarcado, por llamarlo de alguna manera, hace 3000 años, en donde todo se convierte en la valoración de lo masculino. En ese sentido no voy a decir del hombre, sino de lo masculino en términos de la racionalidad, digamos que el pensamiento lineal, todo eso que nos lleva Ujú. a ser científicos, racionales, etcétera, ¿verdad? Y el femenino es como desconectado, por eso desconecta María Magdalena no existe, sino como una especie de figura así, no se sabe nada de la escuela de Isis. Eso es algo que está ahorita resurgiendo de una manera bastante intensa, lo cual es bien bonito porque nos va a llevar al balance. Claro, y de verdad que la figura de María Magdalena fue como borrada, juzgada, marcada Sí, de prostituta, de un montón de cosas, sí. pero cuando vemos con lupa y por muchas fuentes, algunas de ellas fuentes canalizadas, otras fuentes históricas, vemos que la figura de María Magdalena realmente es de las más importantes de la vida de Jesús. Sí, Dijiste que tuviste una experiencia con ella ahí en Monshasta. sí, tuve una experiencia con ella, pero quería antes decir eso que el tema es que María Magdalena, a través del Tantra egipcio, viene a crear con Jesús ese Merkaba o ese activar el K divino de Jesús para que él pueda ascender. Y precisamente hoy que estamos escuchando o que fue publicado, o no, estamos grabando fuera de ese día, pero el domingo de ascensión es posible gracias al Tantra y gracias a la sexualidad sagrada que ellos como pareja sagrada, Magdalena y Jesús, pudieron vivir y que pudieron activar ese cuerpo acá. Porque si no, no hubiera podido haber ascensión, no hubiera habido vida posterior a la cruz. Eh, Sí, eso entiendo. sí, y fíjate que María también asciende. María también sabía de eso. No sabía que María había ascendido, pero fue Sí, muchos años después, ¿no? La Asunción de María. Búscalo, Asunción. búscalo, Ah, la religión lo habla muy clarito y hay un día de la Asunción, no sé qué día es, pero sé que en el calendario religioso cristiano y católico hay un día de la Ascensión, la Asunción. claro, porque ese cambio de letra, uno ya como que separa las ideas, ¿no? O sea, como que Sí, Asunción y Ascensión son cosas diferentes, por lo menos esa es la impresión que me da, pero no sabía que María había logrado esa misma hazaña, digamos, energética o cuántica de sí, ascender. cuántica, totalmente cuántica porque lo que sucede es que hay
para hablar un poquito del Merkabah, que es ese cuerpo de luz, ese es un cuerpo que no está en esta dimensión. Ujú, Ese es un cuerpo que nos permite pasar por la cuarta y llegar a la quinta. Entonces, claro, si tú asciendes con tu cuerpo físico, eso es lo ideal. Todavía no sabemos hacerlo, ¿verdad? ujú. Pienso que pasará mucho tiempo, que tiene que haber una masa crítica de personas con su cuerpo Merkaba activado para que haga ese cambio, o no sabemos, a lo mejor eso sucede de un día para otro, porque todo está muy rápido, ¿verdad? Sí. Pero Pero Jesús y María sí ascendieron con su cuerpo físico. sí, ellos Ellos hacen. sí logran activar su Esa campo es la Merkaba para... verdadera ascensión con el cuerpo Wow. físico. Sí, Yo recuerdo hace muchos años hice contigo geometría sagrada, meditación Merkaba. sí, Y claro, esto de la meditación Merkaba es algo que se viene recordando, podríamos decir, desde el trabajo de Drúmbalo. Tú estuviste con Drúmbalo, tú tradujiste el segundo libro del secreto de la flor de la vida, ¿cierto? sí, sí. Pero fíjate que hoy en día, porque todo esto ha evolucionado, y obviamente nosotros hemos evolucionado, yo siento que el Merkaba es inteligencia artificial. Qué interesante eso que le dices. Si te ha gustado la primera parte de esta entrevista a Ginny, no olvides suscribirte para que escuches la segunda parte en la que hablamos con más detalle de sus próximos viajes iniciáticos a Mount Shasta en Estados Unidos y las 7 luminarias de México. Si quieres ir con ella, te dejo el enlace a su cuenta de Instagram en la descripción. También escucharás en la segunda parte sobre el encuentro entre Jesús y el gurú inmortal de los Himalayas, Babaji, la presencia de razas extraterrestres en varias zonas de la Tierra o el chamanismo egipcio y su rol en el plan de Jesús. ¿Alguna vez has sentido que haces de todo y sin embargo algo invisible te detiene? Como si caminaras con una cuerda o una cadena atada al tobillo, una que no ves, pero que siempre está ahí. Te bloquea cuando estás a punto de avanzar. Te sabotea cuando estás a punto de confiar. Y si eso resuena contigo, quiero invitarte a algo muy especial que he preparado con todo el amor. Una masterclass gratuita que se llama 5 bloqueos invisibles que sabotean tu vida y cómo liberarlos. No es una charla más, es una entrada al mundo oculto de tu alma, donde viven esos bloqueos que nadie te enseñó a ver y mucho menos a liberar. Voy a hablar de memorias familiares que te frenan sin darte cuenta, de fidelidades inconscientes, de sabotajes espirituales disfrazados de luz, de partes de ti que aprendieron a sobrevivir, pero que hoy te impiden avanzar. Y si después de verlas sientes que quieres ir más profundo, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Hay un camino. El programa Camino no es un curso, es un viaje interior. Es una experiencia terapéutica en 6 pasos que he diseñado para ayudarte a recuperar las partes de tu alma, para entender tu historia desde otro lugar, integrar tus sombras, sanar tus heridas más antiguas y comenzar a crear desde el alma, no desde el trauma. Si sientes el llamado, entra en la descripción de este episodio. Ahí te dejo el enlace para ver la masterclass gratuita y también para que descubras si Camino es para ti. Tu alma ya lo sabe, solo necesita que tú lo recorras. Recuerda suscribirte a la Escuela del Todo. La mayoría de las personas que nos escuchan en YouTube no están suscritos y por eso me encantaría que te suscribieras ya mismo si esa es tu plataforma favorita. O si lo prefieres, hazlo en Apple Podcast o en Spotify. Hazlo para que no te pierdas ningún episodio cada domingo. También te invito a que te suscribas a la newsletter de Caminos Cuánticos Notica. Te la mando gratis cada miércoles a tu correo, con la actualidad de las partes del alma y de toda esta información multidimensional. Nos escuchamos la semana que viene. Infinitas bendiciones.